Una de las cosas que los ciclistas amamos es lo que se siente en las calles. Vos no andás tan despacio como cuando vas caminando, pero tampoco vas tan rápido como cuando vas en un carro. Vas a una velocidad que es espectacular porque te permite sentir los olores, te permite ver el paisaje, te permite ver la gente, te permite sentir hasta la vibración del propio pavimento. Y es una forma de conectarse con el mundo, con la ciudad, de reconocerse parte de él y reconocerse parte de la vida misma. Te permite vivir las cosas desde la bici, que es una cosa pues que solamente quienes montamos en bici sabemos lo genial que se siente. Hola, mi nombre es Astrid Paredes, hace más o menos 4 años soy ciclista urbana aquí en la ciudad de Medellín. Voy para Belén Rosales, voy a salir desde Santa Mónica y bueno, espero que les guste mi recorrido. Empecé a montar bicicleta porque un amigo de la universidad me veía llegar muy aburrida del bus porque estudiaba en el centro y me decía como, date la oportunidad de venir en bici. Y yo lo veía tan difícil porque en el centro hay tantos carros, hay tanta contaminación. Nos fuimos a conseguir una bici de segunda, la compramos en muy poco dinero y resulta que esta bici salió malísima. Se le dañaba todo, sonaba por todo, se pinchaba en todas partes. No era una buena bici, así que yo dije no. Si yo quiero una bici, voy a ahorrar para una bici que va a valer la pena, que va a tener una buena calidad, que me va a durar muchísimos años. Y al principio se me hizo muy difícil, pero luego ya todo empezó a ser muchísimo más fácil, porque ya empecé a trazar rutas, porque empecé a conocer la ciudad, las calles, empecé a saber cómo moverme. Entonces hice esta bici a mi gusto, con los colores que yo quería, con buenas piezas, con buena calidad, y esta ha sido la bici pues, que me ha acompañado desde hace 3 años ya. Es mi flaca, la amo y es una parte como una extensión de mi cuerpo. Medellín sí es una ciudad para andar en bicicleta, lo que pasa es que no todas las bicicletas son para andar en Medellín. La gente suele creer que las bicicletas con suspensión, las que son para trocha, para descender de montañas, son las bicis que se deben usar para la ciudad, pero realmente las bicicletas urbanas son muy diferentes porque te permiten mayor agilidad, porque pesan menos, porque son más prácticas. Entonces, empezando por la bici también, pero la ciudad, aunque tenga muchas subidas y muchas bajadas, la mayoría de los viajes que se realizan en la parte llana. Entonces, vos puedes andar en la parte llana la mayoría del tiempo y cuando tenés que subir y bajar son trayectos muy cortos. Bueno, acabo de llegar a mi trabajo. Fue un trayecto un poquito rápido, pero montar en bici en la mañana me llena de energía para todo el día y me hace demasiado feliz. Al fin se acabó la jornada laboral de este viernes. Está lloviendo un poquito y tengo que ir a entregar una bici, así que tocó mojarme. Y bueno, chicos, chao. Chao. Yeah, this one goes out to all the bike lovers out there. No contamina ni usa gasolina. No contamina ni usa gasolina. Más amor y menos motor. 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 Cuando salgo del trabajo es plena hora pico, entonces es ahí cuando noto muchísimo más las ventajas de andar en bici, porque yo en la bici me meto por cualquier lugarcito y me meto entre el tráfico, las filas de carros son enormes y yo simplemente voy en lo mío. De aquí a mi casa me demoro otros 10 minutos, lo cual es nada, lo cual me demoraría muchísimo más así fuera en un carro particular, entonces es genial. Ciclovide. Ser ciclista urbano tampoco es que sea tan fácil, no es tan un cuento de hadas, pero es posible.
No es fácil porque hay gente que aún sigue siendo muy intolerante en la calle, que te pita porque no vas a la misma velocidad de un carro, al que le estorbas a veces en la vía. A veces es difícil cuando llueve, cuando no sabes por dónde meterte, cuando no tienes el control de la vía. Entonces, esto de ser ciclista urbana ha sido toda una experiencia, un aprendizaje muy bacano, y también aprender a ver la ciudad y las calles, las propias personas de otra manera.